La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, ¿nuestra familia es carnal o espiritual? Romanos 12, 18 y 19. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo vivió en la tierra como hombre, tuvo que tratar con muchas personas difíciles, pero lo hizo de la manera correcta. Y sus ejemplos nos enseñan cómo debemos lidiar con gente conflictiva y debemos seguir su manera de tratar y llevarnos bien con las personas que nos rodean, como nos enseña el pasaje, que no dice que siempre va a ser posible, pero hay que intentarlo, porque lo que Dios quiere es que seamos pacificadores, no importa dónde ni con quién nos encontremos. Pero imagínense cómo hacerlo con alguien que con sus acciones a veces nos provocan subidas de presión hasta el techo. Eso es casi imposible. Y puede pasar porque es muy probable que tengamos contacto con personas difíciles. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser vecinos, quizás conocidos, algunos extraños también. Y por tenerlos más cerca, hasta con nuestros hermanos carnales. Y hablando de nuestros hermanos carnales, ellos son parte del entorno terrenal donde Dios quiso que naciéramos. Y es muy común que haya diferencias y discusiones entre hermanos de sangre. Eso es algo casi normal, se da a diario. Y como dicen, sucede hasta en las mejores familias, pasa siempre. Y hay muchas historias en la Biblia que nos dan cuenta de ello. Sin embargo, fue nuestro Dios quien nos regaló hermanos y hermanas para que viviéramos en armonía y sin peleas. Ese es su deseo. Pero obviamente es imposible estar siempre en paz. No obstante, tenemos que hacer todo lo posible para lograrlo, aunque no siempre vamos a poder evitar tener roces. Pero ¿saben qué sí podemos evitar? Que los roces sean por causa nuestra. Porque Dios nos sigue llamando a la paz y a la reconciliación. Y Pablo insiste en Gálatas 6:10 y dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y ese todos es todos. Y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. En tiempos del Nuevo Testamento, o sea, cuando se estaba empezando el Nuevo Testamento a escribir, cuando estaba apenas iniciando la iglesia primitiva, tanto los hogares judíos como los gentiles estaban compuestos no solo de los miembros de los parientes inmediatos, como pueden ser los padres o los hijos. No, ellos eran grupos grandes, con parientes agregados, donde no todos eran cristianos. He allí la razón de cómo termina el texto. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero a los hogares donde eran cristianos, Pablo les llamó la familia de la fe. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué significa esto? Pues que al igual que Pablo, Pedro enseña que los que sí somos cristianos entienden que comparten su fe y se reconocen como hermanos y hermanas en Cristo, pero además se saben miembros de la familia de Dios y hacen bien a todos los que tienen a su alrededor. Y son pacificadores, ¿por qué? Bueno, miren, desperdiciamos demasiada energía y tiempo peleándonos unos con otros. Y los cristianos tenemos que ser pacificadores, demostrando prudencia. Eso es mejor que ganar argumentos. Y tratándose de asuntos de justicia, debemos confiar en Dios y tener paciencia. Él obra cuando menos lo esperamos y créanme que no tarda. Pero claro, no hacer nada pues requiere templanza y fuerza de carácter y no se diga mantener la calma.
pero esa es la mejor evidencia de que tenemos dominio propio y no nos dejamos dominar por las circunstancias. Fíjense nada más qué hermoso. Aquí tenemos la oportunidad de mostrar 4 de los atributos del fruto del Espíritu Santo. Esos son la prudencia, la paciencia, la templanza y el dominio propio. ¿Se imaginan? 4 de los atributos del fruto del Espíritu Santo. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad se han escrito muchos libros que han traspasado fronteras. Algunos han sobrevivido al tiempo, a las guerras y siguen vigentes. Pero ninguno de todos esos libros ha tenido un destino semejante al de la Biblia. Porque la Biblia es el libro que el pueblo judío y los cristianos consideramos sagrado. Ese libro contiene el mensaje de Dios escrito y a través de la Biblia habla a su pueblo y le da a conocer cómo actúa en el mundo para hacer de la historia de los hombres, que así lo permiten o que así lo deciden, una historia de salvación y sana convivencia. A través de diversos estilos y formas literarias, porque allí podemos ver que hay prosa, hay poesía, hay historia, hay crónica, hay, ¿qué más? Pues hay muchos estilos literarios que podemos ver a la hora que leemos la Biblia, ¿verdad? A través de eso, el único Dios se da a conocer a su pueblo como un padre a sus hijos. Primero, al pueblo de Israel, que nace con Abraham en el Antiguo Testamento bajo la ley. Y luego a la iglesia, que nace en Jesucristo en el Nuevo Testamento bajo la gracia. Eso somos nosotros. Obviamente no voy a hablar de la Biblia, ese no es el momento. Yo solo lo que pretendo es dejar claro que es el único libro del pueblo de Dios y es el manual de vida para sus hijos. Y por ese libro nosotros nos regimos. Y lo que se va a hablar aquí está regido por lo que dice ese libro. Nosotros somos sus hijos y formamos parte de su familia, que es la idea que nació en su corazón. Y la Biblia nos dice que en el principio Dios creó todo en armonía y unidad. Pero cuando entró el pecado, se rompió esa unidad entre Dios y los seres humanos, y entre los seres humanos y el resto de las criaturas. Por eso nosotros no nos podemos acercar a un león, imagínense, es una fiera. ¿Qué haría con nosotros? Nosotros no tenemos nada que hacer frente a un león, frente a un tigre, a un oso, a un puma, nada absolutamente, porque esa armonía, esa unidad se rompió con el pecado. Y desde entonces Dios buscó restablecer esa unidad perdida y para ello escogió al pueblo de Israel, para que por él todos los pueblos alcanzaran la bendición de Dios. Ese era el propósito de la venida del pueblo de Israel, que todos los pueblos fueran bendecidos sobre la tierra. Ese pueblo tenía que mantenerse unido entre Dios como su padre y ellos como una familia, pero a lo largo de su historia, pues esa unidad se desintegró. Finalmente, Jesús vino al mundo a llamar a un nuevo Israel, a que vive en familia con Dios para siempre, y de esa manera cumplir la misión que el primer Israel no logró al rechazarlo, resistiéndose a ser luz de las naciones, bendición para todos los pueblos de la tierra y señal de Dios en el mundo. Fíjense, el primer Israel era un Israel terrenal. El segundo Israel es el Israel espiritual. ¿Sí? De esto nos dice que lo rechazaron y que se resistieron a hacer bendición para todos los pueblos. Juan 1:12, que nos enseña, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo suyo son los israelitas, a quienes vino. Ese era el propósito. Pero cuando ellos lo rechazaron, ¿qué creen? Que se abrió la puerta a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y esos son descritos como los que le recibieron, los que creen en su nombre. Pero allí también están incluidos muchos israelitas. Y Juan nos ayuda a entender lo que significa creer en Cristo por medio de otra expresión que también está en el texto. Eso es, recibieron.
A veces, cuando uno llama a la puerta de una casa antes de abrir, las personas ven quién llama. Después deciden si abren o no. Pero recibir a Cristo o creer en Él es mucho más que eso, porque implica confiar en Él y abrirle la puerta, no una puerta de la casa, sino abrirle la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida para que entre. Eso conlleva obediencia y amor. A quienes le reciben de esta manera, Dios les da el mayor de los privilegios, ser hechos hijos de Dios. Y realmente es un privilegio que ni los mismos israelitas de la antigüedad conocieron. Esta es una bendición producto de la venida del Hijo de Dios a este mundo. Los israelitas se consideraban hijos de Abraham, y cuando Dios se presentaba como su padre en el Antiguo Testamento, no lo era de un individuo, sino del pueblo como nación, o sea, del pueblo en su conjunto. A nosotros nos dice primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí el mismo apóstol Juan nos invita a reflexionar sobre el amor que Dios ha tenido para con el hombre al concedernos esta posición, o con nosotros, más bien, al concedernos esta posición. Y vemos una marcada diferencia entre la posición de los cristianos, que somos hijos de Dios, y la posición del resto de los hombres, que solo son sus criaturas. Porque nosotros no solamente somos su creación, también somos sus criaturas. Los hombres no son hijos de Dios por naturaleza. Ese derecho solo se obtiene recibiendo a Cristo. De tal manera que ahora la nuestra no se trata solo de un clan o de una comunidad carnal, llamémosle así, sino de una familia espiritual, tal como el mismo Señor Jesús lo enseña en Mateo 12 del 46 al 48. Fíjense lo que dice ahí. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Bueno, fíjense lo que les voy a decir aquí. Esto se da en el contexto de cuando el Señor andaba predicando la palabra. Y él paraba en las comunidades y todo, pero lo primero que vemos aquí es que Jesús se encuentra en una casa también, donde hay gente reunida escuchando su mensaje. Y de pronto su madre y sus hermanos se aparecen allí, ¿verdad? Y vienen a donde él estaba y envían a alguien para que le avise que lo quieren ver. Eso es interesante, porque Jesús lleva tiempo enseñando la palabra de Dios. No es la primera vez que la enseña. Y en ninguna de las veces se ve o se menciona, es más, ni siquiera se insinúa que su familia haya estado presente. Eso quiere decir que mientras Jesús enseña a la multitud, ni su madre ni sus hermanos están con él como sus discípulos, sino que ellos están afuera. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué nos dice Juan 7 del 2 al 5. Dice que estaban cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno procura darse a conocer algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Y sabe por qué le decían eso? Bueno, el mismo texto lo dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, podríamos decir que es porque habían escuchado lo que decían los fariseos y demás líderes religiosos sobre él, y pues obviamente al ser su familia pues se preocuparon, ¿verdad? Pero hicieron algo incorrecto, interrumpieron su enseñanza. Eso demuestra que ni los hermanos de sangre de Jesús lo seguían, porque ya vimos que no creían en él. Y esto nos enseña una gran verdad. La salvación no se adquiere por nacimiento, ni por parentesco, sino por medio de la fe personal en el Hijo de Dios. Los lazos de sangre y carne no nos hacen familia de Dios.
No porque seamos cristianos y tengamos hijos, demos por hecho que ya son cristianos, porque la salvación no viene por naturaleza, viene por la gracia de Dios. Imagínense, es como si yo me meto a la cochera donde se meten los carros y me convierto en carro. Eso no es posible. Así los hijos no nacen cristianos porque nosotros seamos cristianos. Lo irónico de la vida es el hecho de que viviendo con Jesús y siendo hermanos en la carne no eran su familia en el espíritu. Convivían con el Hijo de Dios, pero estaban fuera de la familia de Dios. Conocían de Jesús, pero no conocían a Jesús, aunque lo tenían en medio de ellos. Es que los seres humanos no nacemos siendo pueblo de Dios. No nacemos siendo parte de su familia. Por eso es un error decir, creer o pensar que todos somos hijos de Dios, porque no es así. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son sus hijos. Sus hijos solamente los que reciben a Cristo como su Salvador. Mateo 12, 48 y 49. El mismo Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Cuando él extiende su mano, lo que hace es señalar a los discípulos y les dice, ¿quieren saber quiénes son mi madre y mis hermanos? Miren esos que están ahí abajo, ellos. Lo que Jesús nos enseña es que por la fe en Él y solo por la fe, Dios nos adopta como sus hijos. Por naturaleza, nacimos fuera de su familia. Pero por la gracia de Dios en Cristo Jesús hemos sido adoptados y estamos dentro cumpliendo su propósito. No nos olvidemos del privilegio que nadie, excepto los cristianos, gozamos. Nadie, excepto quienes han rendido totalmente su corazón a Cristo, goza del privilegio de ser parte de su familia. Aquí hay algo importante que Jesús desea que entendamos al decir que sus discípulos son su madre y sus hermanos. Él lo que nos enseña es que los lazos de la familia de la fe no solo son más profundos, sino que trascienden la eternidad. Solo la familia de la fe permanece para siempre. Todos los demás lazos terminan en la muerte. Pero los lazos de la familia de la fe no. Algún día vamos a dejar de ser amigos, esposos, vecinos, conocidos, pero nunca vamos a dejar de ser hermanos en la fe. ¿Y saben por qué? Porque solamente los que viven por fe en Jesucristo son los que se van a ir. Solamente esos van a regresar a su casa de donde algún día salieron. Y el Señor Jesucristo es la escalera, es el arca, es el medio, es el camino. Es la única manera de que nosotros podamos regresar a casa. Ahora, díganme ustedes si no es verdad que muchas veces nosotros platicamos y convivimos mucho más a gusto con hermanas en la fe que con nuestros mismos hermanos de la carne. ¿Por qué? Porque sus pláticas son muy diferentes. ¿De qué hablan? Puras vanidades. Inclusive, también hay que tener mucho cuidado porque muchos que se dicen cristianos también son así igual de vanidosos. Pura moda, puro quién trae el mejor carro, puro bardotas, puras casotas, puras cosas. O sea, ¿qué es eso? No. Los que somos familia en la fe hablamos otras cosas, platicamos otras cosas, disfrutamos de otras cosas. Nuestras pláticas redundan sobre la obra de Cristo, no sobre cosas vanas. Eso somos iglesia. Una familia que permanece para siempre. Por eso ningún cristiano fiel debe sentirse solo, porque todos somos hermanos, hermanas, padres y madres los unos de los otros. Nosotros no estamos huérfanos. Tenemos un Padre Celestial que nos ama. Tenemos muchos hermanos por todo el mundo. Efesios 1:5 dice,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta es una de las glorias del Evangelio, que aquellos que no éramos pueblo de Dios, ahora, por la sangre de Cristo, que ya nos ha lavado, nos ha limpiado, hemos sido adoptados por Él. Él nos ha aceptado y nos ha hecho parte de su familia. Nos ha hecho uno de sus hijos por la fe, y no importa la raza, la nacionalidad, la condición económica o la educación. Porque ahora, como sus hijos, tenemos que vivir como lo que somos, la familia de Dios. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Fíjense, eso lo dice el Señor Jesucristo. A todos los cristianos fieles a su palabra, Jesús nos dice cómo podemos reconocer en todos aquellos que con sinceridad hacen la voluntad de Dios Padre que está en los cielos, a quienes son de su familia. Por sus frutos los conoceréis, acuérdense, dice la palabra. En las palabras, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, está incluida la evidencia de una fe genuina. Esa fe genuina la reconocemos porque es una fe obediente. La Biblia lo enseña muchas veces. Juan 15:14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Lucas 8:21 dice: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, o sea, los que obedecen la palabra de Dios. En otras palabras, nadie tiene el derecho de considerarse hijo y menos familia de Dios, a menos que con sinceridad busque obedecerlo. Esa es la evidencia de ser sus hijos. Y este es el nuevo modelo de familia. Este es el tipo de familia que anhela el corazón de Dios, no el tipo de familias, entre comillas, distorsionados, viviendo en entornos mundanos y sin Dios y sin temor de nada. Por supuesto que sería una gran bendición que todos estuvieran compuestas por personas entregadas a Cristo, pero no es así. No importa que nosotros las consideremos nuestro tesoro más grande. Ahora, es cierto que nos ha tocado vivir en un tiempo donde el mundo carece de moral, donde no hay principios bíblicos, donde existen todo tipo de personas que por estar lejos de Dios, su manera de relacionarse es muy distinta al modelo de familia que el Señor nos plantea, porque son personas no salvas y moldeadas por la sociedad sin Dios en que viven. Eso lo tenemos que entender, porque la salvación es personal. Lo repito para que se meta bien en la cabeza. Que creer en Cristo para ser salvo no es algo que alguien pueda hacer por otro, aunque sea su pariente. Ya aprendimos que el hecho de que haya un familiar que sea salvo no garantiza que el resto también lo sea, porque la salvación es personal. Y en una casa puede ser que no todos lo sean porque no es un asunto común. La salvación no se transfiere, no se hereda, es un acto personalísimo, es inherente a cada individuo y no es transmisible porque solo a la persona le compete. Pero hay esperanza. Dice Romanos 10, 14, 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy en día hay quienes piensan que no es necesario hablar a la gente, que con darles un buen ejemplo de vida es suficiente. Y aunque la mayoría no lo diga con palabras, lo demuestra con sus hechos, porque nunca o casi nunca comparten el evangelio.
También es un error pensar que un buen testimonio sin palabras es mejor o suficiente. Por supuesto que ser diferentes al resto puede llamar la atención, pero si no hablamos nunca se sabrá por qué somos diferentes y van a seguir ignorando lo que necesitan saber para ser salvos, porque no todas las personas preguntan sobre nuestra fe. Ellos necesitan que nosotros tomemos la iniciativa y les hablemos. Las palabras sin el buen testimonio que las respalde son tropiezo para cualquier persona. Pero el testimonio sin palabras, ese es un absurdo. Quizás muchos oigan el evangelio y lo rechacen, pero eso no debe desanimarnos. Nuestra función no es convertir a las personas. Nuestro trabajo es llevar el evangelio a sus oídos. Nuestra misión es plantar la semilla y el Espíritu Santo hará a los demás. No se nos olvide que nosotros podemos hablar al oído, pero solo el Espíritu Santo puede hablar al corazón. Dios extendió su misericordia a un pueblo rebelde y contradictor. Y no nos debe extrañar el rechazo de la gente, porque aún así tenemos que hablar de Cristo sin desmayar. Es un mandato. Pero si somos de los que hablan y no muestran, o de los que muestran pero no hablan, o hablan una cosa y hacen otra, pues hay que equilibrar los hechos con los dichos. Porque hay vínculos personales que deberían de importarnos. Quizás allí estén nuestros parientes más cercanos, como nuestros padres, hermanos o hijos, y como hijos de Dios somos coherederos del reino, y eso nos obliga a ser responsables con cuanto nos rodean y se encuentran extraviados, esperando un consejo o una palabra que los lleve a los brazos de Cristo. Primera a Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Además, fíjense, el apóstol Pablo también instruyó a Timoteo para que supiera cómo debe conducirse. ¿En dónde? Pues en la casa de Dios. ¿Y cómo identificó Pablo a la casa de Dios? La identificó como la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Hechos 2:46 dice que y perseverando unánimes, o sea, todos juntos unidos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos eran los inicios de la iglesia primitiva. Yo creo que no hubo tiempos más bonitos que esos. Y a mí se me hace que estamos volviendo de alguna manera a los tiempos en algunos, bueno, por ejemplo aquí en nuestro grupo estamos volviendo a esos tiempos, porque nosotros somos pocos, pero tenemos esa unidad de orar juntas, de estudiar juntos, de partir el pan juntas en algunas ocasiones, y de alguna manera, pues así lo hacían en la iglesia primitiva, porque se reunían ahí también, quienes vivían juntos y ¿qué hacían? Partían el pan en las casas de unos y de otros, ¿sí? La iglesia se distorsionó cuando empezó a crecer en número. Fíjense, es muy diferente crecer en número que crecer en la fe. Son cosas diferentes. Ahora parece que importa más el crecimiento numérico, la estadística, que el crecimiento espiritual de las personas. Eso le dan poca importancia. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como les digo, que en el primer siglo la vida era muy casera, se centraba en el hogar, y no era extraño que casas enteras, o sea, familias enteras, se convirtieran al mismo tiempo. ¿Hay ejemplos de ello? Esa indudablemente que es una gran bendición. Imagínense que todos en nuestra casa crean para ser salvos, pues es lo que todos desearíamos, porque Dios considera a la iglesia cristiana como su familia, y allí vamos cada uno de los que hemos creído y somos salvos. Eso no es invento de Pablo, no es invento de hombre alguno. El Espíritu Santo lo está revelando a través del pasaje.
Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El apóstol Pedro recuerda que solo quien ha experimentado la purificación de Dios en su vida puede amar a los demás en la forma que lo describe el texto. Me van a decir, bueno, ¿y qué es la purificación? Bueno, la purificación es que así como Dios limpió el templo, ¿se acuerdan cuando estaban vendiendo allá las palomas y que dijo, aquí mi casa no es cueva de ladrones, ¿se acuerdan? Y que aventó todo lo que tenían ahí en las mesas. Bueno, así es, estaba purificando, bueno, es eso, limpiándonos, sacando de nosotros lo que no le agrada y todo aquello que le busquemos, que impide, ¿verdad? Que le busquemos y adoremos en espíritu y en verdad. Y Pedro enseña que la purificación viene por una razón y con un propósito. ¿Por qué razón viene? Bueno, pues por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros obedecemos a la verdad, el Espíritu Santo nos está purificando porque lo estamos obedeciendo a Él. Acuérdense que somos hijos de Dios también porque obedecemos lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, para amar fraternalmente, mostrando que hemos sido purificados, que hemos sido limpiados y hemos sido hechos parte de la familia de Dios, como dice Primera de Juan 4:2, que dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Miren, amar es algo que un inconverso nunca podrá cumplir, porque para eso necesita ser salvo, nacer de nuevo y ser adoptado en la familia de Dios. Y cuando me refiero a amar de acuerdo a los parámetros de Dios. Por eso reitero, nuestra verdadera familia no es la de sangre en la cual nacimos. Nuestra verdadera familia es donde nuestros verdaderos hermanos, igual que nosotros, también son nacidos del Espíritu. Y como nuestra familia no es carnal, nuestros hermanos son en el Espíritu, formando así una familia espiritual que se alinea con los principios bíblicos. Por eso no debe extrañarnos cuando hay diferencias entre nuestros hermanos carnales, y menos si no conocen al Señor. No olvidemos lo que enseña primero a los Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural ya sabemos que está muerto en sus delitos y pecados. La muerte física, pues conocemos que es la separación entre el hombre entre el alma y el cuerpo. Pero la muerte espiritual es la separación entre el alma y Dios. Y ellos, por naturaleza, están espiritualmente muertos, solo existen según la corriente de este mundo. Su conducta es de acuerdo al entorno en que viven. Y como no han sido regenerados, pues viven según las expectativas de este mundo en relación a su actitud hacia el pecado, hacia los placeres, hacia su manera de vestir, sus deseos pecaminosos, sus comportamientos mundanos y un larguísimo etcétera. ¿De dónde creen ustedes que vienen los conflictos o los pleitos? Bueno, Santiago 4, del 1 al 3, nos da la respuesta. ¿Y qué nos dice? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Los estudiosos del comportamiento humano dicen que toda conducta tiene una causa que la motiva. Y Santiago dio su veredicto de la causa fundamental de los conflictos entre las personas. Y él ha descubierto la raíz del problema y dice que la razón de los conflictos no es externa, es interna, porque sale del corazón. Y a la pregunta acerca del origen de las guerras y los pleitos, responde con otra pregunta. Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Hagan de cuenta que tenemos dos lobos, el lobo bueno y el lobo malo, y ahí están de pleito.
¿Y cuál es el que va a ganar? Pues el que alimentemos más. Y claro que sí, la vida del ser humano en estado natural se conduce según sus deseos egoístas. No toman en cuenta los consejos de la palabra de Dios. Y los conflictos son por apegarse al sistema de valores de este mundo y asumiendo una actitud que rompe la buena relación. Santiago concluye que la razón de los conflictos está en los deseos egoístas que libran combate dentro de las personas y que dan como resultado una mala convivencia con los demás. ¿Y cómo se evidencia? Pues en una relación equivocada. Miren, aquí hay algo muy importante para nosotros. El planteamiento es sencillo, pero eso sí es bien radical. Fíjese, nosotros, de acuerdo al contexto de lo que estamos viendo, no debemos intimar con gente que no tiene a Cristo, porque sus enseñanzas y el sistema del mundo son antagónicos, van en rumbos opuestos. Y nos exhorta a no obedecer los criterios terrenalmente necios del mundo, sino a los criterios de Dios que es según la sabiduría de lo alto. A ver, díganme ustedes. Miren, cuando platicamos con personas que no conocen a Dios, ¿de qué hablan? Puro chisme, puro hablar de los demás, puro criticar. Eso es de lo que hablan. Y eso es vergonzoso, que un hijo de Dios haga eso. Nosotros no lo debemos de permitir. Nosotros debemos aprender a respetarnos a nosotros mismos y no permitir que ningún hombre sin Dios, y cuando hablo de hombre me refiero al género, no estoy hablando de sexos, de hombre o mujer, sino al género, a la humanidad. Sin Dios no debemos permitir que le falte respeto a nuestro Padre Celestial, contradiciendo su palabra y contaminándonos con sus costumbres, y menos si somos débiles en nuestra convicción. O si sabemos que somos muy dados a que nomás nos mueven tantito y luego se nos va la lengua viperina tan larga como nuestra falda. Porque por pena o por no saber cómo defender nuestra fe, nos pueden llevar a caer en hacer las mismas cosas que ellos. Una diferencia abismal que existe entre el pueblo de Dios y los moradores de la tierra es lo que nos identifica como cristianos. Amar sin condición. El hombre natural no sabe amar si no es a cambio de algo. Actúan muy diferente. Dicen amarnos, pero solo si les amamos. Y todo lo que hacen lo hacen por conveniencia. No son sinceros. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos ustedes, y conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. En palabras y acciones, los cristianos, hijos de Dios y hermanos en la fe, debemos demostrarnos amor. Y como discípulos del Señor, nuestro amor debe destacarse en medio de la multitud. De tal manera que no debe de extrañarnos si en el entorno en que nacimos, crecimos y vivimos, si no todos son cristianos, haya falta de amor y respeto. Es natural. Porque aunque tengamos los mismos padres terrenales y nos parezcamos a mamá o a papá, que tengamos gestos, actitudes y temperamentos similares, intereses y a veces hasta ocupaciones parecidas, lo que no tenemos es al mismo Padre espiritual. Y por eso no puede haber una comunión perfecta, porque nuestro Padre es el Padre de las luces. Y Él nos manda a reflejar su imagen, a andar en santidad, en pureza, amor, sabiduría y verdad. Pero les voy a decir algo. Debemos ser brutalmente honestos para respondernos si somos capaces de reflejar su imagen a causa de su luz. Porque si realmente somos sus hijos, debemos ser diferentes y mostrarlo en todo lo que hagamos, aunque nos rechacen. Qué bueno si nos rechazan, pero si nos rechazan, porque reflejamos a Cristo, no por otras cosas, ¿sí? No por otras cosas, solamente porque hacemos la voluntad del Padre. Así que si nuestros parientes o los que se dicen nuestros hermanos y hermanas, a pesar de nuestros dichos y hechos, a pesar de que ya hemos vivido juntos toda una vida, se rehúsan a reconocer a Cristo como su Salvador, con todo el dolor que implica reconocerlo, pero realmente no son nuestra familia.
Eso no significa que debamos apartarnos de ellos. Simplemente que, como dice Romanos 12, 18 al 19, si es posible y cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y como nuestra familia es espiritual, nuestras relaciones con todos aquellos que no tienen como Padre al Padre Celestial deben de ser en paz y guardando distancia para no intimar más allá de lo debido y evitar así lastimar y ser lastimados. Crea por lo que cree en su propia Biblia. Por eso la recomendación de siempre, investigue, estudie, escudriñe y medite en Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Regáleme un like para que YouTube dé a conocer este estudio. Son los últimos tiempos y la palabra de Dios tiene que ser compartida, no se le olvide. Acuérdese lo que acabamos de leer aquí, de compartir aquí. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén